El tema del día de hoy es unidad, dualidad y energía. Y vamos a abordar estos temas desde diferentes vertientes filosóficas, por supuesto la metafísica, que es como en la que nosotros nos concentramos muchísimo más, pero al final como que muchas vertientes tienen como un punto en común de partida, que era lo que conversábamos Diego y yo antes de iniciar el envío. Y bueno, también vamos a conversar de diferentes Repetirnos leyes. sobre qué vamos a estar Sí, conversando. unidad, dualidad y energías. ¿Ok? Y la energía, por supuesto, porque la energía es de lo que parte todo, que es de lo que vamos a conversar. Y bueno, les decía que vamos a abordar estos temas desde diferentes vertientes filosóficas, pero nos vamos a concentrar en la metafísica y también vamos a abordar diferentes leyes universales que también tienen mucho que ver con estos temas. En realidad, estos temas son bastante amplios. Vamos a dar como una pequeña pincelada de lo que es la unidad y la dualidad, porque en sí es tema como que tiene mucha tela para cortar, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, vamos a hacer como un poquito Un un resumen. resumencito, una pinceladita, y vamos a unir estos dos temas porque sí nos parece como importantes para poder comprender la unidad, la dualidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Gracias a los que se están conectando en este momento. Y bueno, para iniciar con este tema vamos a iniciar con el tema de la unidad y vamos a irnos entonces a conversar. Para hablar de unidad tenemos tal vez que irnos hacia atrás, hacia el principio de todas las cosas. Ya en tertulias anteriores hemos tocado un poquito de este tema, de lo que es el principio del todo, pero bueno, en el día de hoy que vamos a hablar de unidad y dualidad, para comenzar a hablar de unidad, pues claramente tenemos que irnos al principio de todas las cosas para poder entender la unidad como tal. Y es que la unidad, podemos hablar también conceptualmente del todo, de la fuente creadora. En sí, la unidad viene, ese concepto de unidad viene o nace de donde nace el todo, de donde nace el absoluto, ¿no? Entonces, si nos vamos al principio de todas las cosas, todo cuanto nosotros conocemos, cuanto nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, físico, todo aquello que es material, que podemos percibir físicamente, y incluso lo que no podemos percibir físicamente, pero está ahí porque es energía, todo, absolutamente todo, parte de un principio que es la unidad, que es el todo, que es la fuente creadora, que es Dios. Y al principio de todo, tal y como lo conocemos, solamente existía esta gran unidad, todo. Solo existía la unidad. Entonces, partiendo de que en un principio de las cosas solo existía esta unidad, nuestra naturaleza es la unidad. Pero llega el momento en el que la unidad desea experimentarse a sí misma y entonces se separa de sí misma. Ya antes hemos hablado de esto, pero bueno, vamos a retomar. Se separa de sí misma y al separarse empieza a experimentarse en diferentes formas, en diferentes dimensiones. Y aquí es donde comienza a darse eso que llamamos creación o manifestación. Entonces la unidad comienza a crear, comienza a manifestar. ¿Y cómo va a crear, cómo va a manifestar? De diferentes formas y en diferentes planos, en diferentes dimensiones. Nosotros como seres humanos estamos acá en una dimensión, en una tercera dimensión, y además dentro de cada dimensión existen muchas subdimensiones. Entonces existen subdimensiones, podríamos decir positivas, y subdimensiones negativas.
Se puede entender como bien y mal, pero nosotros no lo vamos a enfocar aquí de esa manera. Simplemente negativas y positivas en el sentido de densidad de energía. Entonces nosotros estamos ubicados en esta tercera dimensión, que es en la que nosotros palpamos, ¿verdad? Materialmente, la que experimentamos, y de hecho es una de las dimensiones más densas que podemos experimentar. Las creaciones, una de las dimensiones, más densas que podemos experimentar como creaciones de la unidad, ¿ok? Pero sí existen diferentes dimensiones e incluso existen dimensiones más densas que la nuestra. Pero bueno, vamos a llegar hasta la tercera dimensión, que es en la que estamos de momento, porque ya también hablamos en otros momentos que nuestro planeta está ascendiendo a una quinta dimensión, pasando por cuarta dimensión, y estamos en ese proceso en realidad. Pero mientras vivimos ese proceso todavía estamos experimentando una serie de experiencias, que aquí es donde entra entonces la dualidad, que es lo que ya vamos a conversar antes. Volviendo al principio, a la unidad, cuando esta energía, Dios, la fuente, llamémosle como queramos, si por creencia nos choca un poquito la palabra Dios, entonces llamémosle la fuente, llamémosle el gran espíritu, no importa, es un concepto en realidad, y a veces los conceptos están como muy arraigados a creencias y de repente nos pueden chocar, pero entonces cambiemos el concepto. Al final la raíz es la misma, entonces lo que interesa aquí es saber que existe esa unidad y que es esa fuente creadora. Entonces, volviendo a la unidad, cuando esta unidad decide separarse a sí misma para poder experimentarse, comienza a crear empieza a manifestarse con diferentes creaciones, y las creaciones que va a generar van a depender de la dimensión en donde se encuentre. Entonces, vamos a partir de que esta unidad se encuentra en la dimensión más elevada, más alta, porque es la que vibra en más alta frecuencia, porque es la energía divina, es la energía de Dios, es la energía que contiene todo, la energía creadora, y el todo, como es el todo, no hay energía superior al todo, el todo lo contiene todo, entonces es la energía de más alta vibración, entonces se podría decir que es la dimensión más elevada que existe, y a partir de ahí, entonces la energía de la unidad comienza a crear, y va a crear de acuerdo a las dimensiones en que va como bajando, ¿ok? Y sus creaciones van a vibrar igual a determinada dimensión. Lo que pasa es que en el momento en que la unidad comienza a manifestar, para poder manifestar, se va a dividir en dos energías, ¿ok? Entonces, estas dos energías van a ser las dos energías creadoras. Y aquí es donde entra en juego la dualidad como tal. O sea, el todo, la energía, la fuente, para poder crear necesita sí o sí manifestar estas dos energías creadoras. Y es a partir de aquí donde surge la dualidad. Y la dualidad se va a manifestar dependiendo de la dimensión en la que se encuentra. Entonces, desde una dimensión altísima como la novena dimensión, existe una dualidad, pero de acuerdo a esa vibración, y va a ir bajando, hasta entrar a una dualidad tal y como nosotros la conocemos, que es en la tercera dimensión. En la tercera dimensión. Y entonces aquí entra el término de dualidad. A ver si Diego nos puede entonces como... Sí. Contar un poquito más. Ahora que te referías, tal vez para que la gente entienda un poco más el concepto de unidad, el ejemplo del gran fuego, ¿verdad? Es un ejemplo muy bonito, que es como si esa fuente creadora fuera esa fogata enorme, ¿verdad? Que todos hemos visto. Y ustedes han visto esas pequeñas chispitas que se escapan precisamente de ese fuego. Bueno, esa chispita que se escapa de ese fuego
¿Es diferente del fuego? No, es exactamente una chispita con las mismas características de ese gran fuego. Entonces, ustedes, ahí es para seguir reforzando este concepto de unidad, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede con el tema de la unidad? Bueno, precisamente hemos escuchado en diferentes religiones el término de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. O como les dije y como dijo Fer hace un ratico, si el término que ustedes utilizan para la fuente creadora de vida o el gran espíritu o Dios, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que entendamos precisamente que en esas dimensiones y en esas jerarquías, nosotros somos partícipes también directos y somos parte de esa unidad, ¿verdad? Nosotros no estamos separados de la unidad y es importante más bien que entendamos el concepto de la fractalidad también del universo. ¿Por qué? Porque otra ley universal nos dice, como es arriba, es abajo. Entonces eso, ley de la correspondencia. la ley de la correspondencia. Entonces eso nos da para pensar, bueno, si en un principio era todo y el todo precisamente envuelve a todo, ¿verdad? Por eso es el todo. Por eso es el todo, o sea, nosotros estamos siendo parte de ese todo. Nosotros podemos visualizarnos, pongámosle, vamos digamos, en escalada. Bueno, nosotros estamos dentro del planeta Tierra y todos estamos aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, todos somos hijos de la Madre Tierra y después sabemos que nuestro planeta está formado dentro de un sistema solar y que ese sistema solar forma una galaxia y que esa galaxia pertenece a un universo y que ese universo, ahora ya demostrado científicamente, es parte de un multiverso. Entonces es para que nosotros vayamos abriendo nuestra mente para entender el concepto metafísico de la unidad. Es todo, es todo y nosotros somos parte de ese todo. Somos una pequeña chispita creadora de ese gran fuego que hablábamos antes. Entonces ese concepto de unidad nosotros tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que entendernos como dentro de este planeta Tierra, dentro de esta tercera dimensión, no estamos separados. Nosotros somos uno y somos hermanos los unos con los otros. Partiendo de que venimos de una misma energía. Partiendo de que venimos de la misma fuente creadora, exactamente. Entonces, el concepto de unidad es eso, ¿verdad? Es eso que envuelve a todos, envuelve a todo, envuelve a la vida en sí misma, porque precisamente la manifestación de ese todo es probar la vida en muchas formas. De ahí que venga el reino mineral, de ahí que venga el reino vegetal, de ahí que venga el reino animal y que estemos nosotros como ese ser que tiene la conciencia para utilizarla en cooperación con todo lo demás. Entonces es importante que nos recordemos que ese concepto de unidad no es un concepto que está por fuera de nosotros o que no tiene que ver nada que ver con nosotros, no. Más bien es para que entendamos que nosotros somos parte de esa unidad cósmica, ¿verdad? Y que estamos directamente conectados con el todo, directamente conectados con esa fuente. Estamos hechos con los materiales, los ingredientes y con la intención de manifestación de esa fuente creadora, de esa unidad.
Aquí hay un comentario muy atinado para lo que estás diciendo. Dice, como las olas del mar parecen estar separadas, pero son el mismo mar. Exactamente. Está súper atinado para... Exactamente. Está perfecto el ejemplo, muchas gracias. Ese gran mar al que pertenecemos todos se manifiesta como en olas más pequeñitas, en olas más grandes, pero solo porque veamos esa ola más grande o esa ola más pequeña no significa que estemos separados. El océano está en la ola. Exacto. El océano está en la ola. Exacto. No, la ola está en el océano y el océano está en la ola. Entonces Exacto, es como, así mismo funciona con nosotros. Exacto, entonces nada más quería reforzar un poquito el concepto de la unidad, ¿verdad? Si tienen alguna consulta o si tienen algún comentario, más bien les agradecemos que nos escriban y nos pregunten y con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Para alimentar más la tertulia, porque es una tertulia, es un intercambio de conocimiento, así que la idea es que podamos aprender todos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué estaba refiriéndose Fer precisamente a las energías? Bueno, ahí es donde nos vamos a ver, al menos en esta dimensión, que es la que nosotros conocemos, cómo es que funcionan las energías. Bueno, esa energía creadora funciona de la siguiente manera. Se necesita el positivo y se necesita el negativo para generar. ¿Cierto? Entonces, partiendo de eso, y a grandes rasgos, ¿cómo lo vemos? Bueno, está el hombre, está la mujer, ¿verdad? Está el macho, está la hembra. En la misma naturaleza, en las plantas también sucede, y así hasta niveles atómicos. Vamos viendo cómo el negativo y el positivo se combinan para, al final, ¿qué es el objetivo? Bueno, el objetivo precisamente es la creación de la vida. Y esa vida que venga a manifestarse en esta dimensión que conocemos nosotros. ¿Para qué? Para experimentar qué sucede acá. Dentro de esas características hay otras culturas, como la cultura oriental, que se refieren a las energías, y yo no sé si han escuchado o han visto, bueno, el famoso signo este del yin yang, que tiene la mitad de él es negro, la otra mitad es blanca, y tiene un puntito negro en la parte blanca y un puntito blanco en la parte negra. Y precisamente es ese balance de las dos energías que están contenidas en la vida. Cada una tiene sus propias características, ¿verdad? Las características de la misma, bueno, se dice que la energía masculina es precisamente la energía yang y la energía llamada femenina es la energía yin. La energía yang es activa y la energía yin es pasiva. Se le atribuye al día la energía yang, a la noche la energía yin, a la luz la energía yang y a la sombra de esa luz la energía yin. Entonces ahí entramos en términos precisamente de dualidad. Esa dualidad, como hablamos, hay dos maneras de verla, porque como vemos en toda la vida se expresa la dualidad. ¿De qué manera? Bueno, está el bien, está el mal, está el día, está la noche, está un momento para estar activos y hay otro momento para también estar pasivos, y igual con las emociones también lo podemos ver. Está miedo. El amor, está el antítesis que es el miedo. Entonces en la naturaleza en sí misma como en la vida vemos esa dualidad, pero también dentro de nosotros mismos como seres humanos debemos también de tener los dos tipos de energía. ¿Para qué? Para dentro de nosotros también generar energía. Tal vez para reforzar eso entonces, la razón de ser de estas dos energías, yin, yang, positivo, negativo, es la generación o la creación en sí.
O sea, en sí, la razón de ser de estas dos energías, el unir estas dos energías es la creación. Exacto. Exacto, entonces de ahí precisamente lo importante. ¿Qué es lo que sucede con esto que les estamos diciendo? Bueno, todos hemos notado, inclusive dentro de nosotros mismos, que hay alguna de las dos energías dependiendo a nuestra manera de ver la vida, ¿verdad? Tenemos, algunas veces somos más energía yang, o sea, energía masculina, algunas veces tenemos algunas cosas de la energía yin, que es la energía creadora, la energía del arte, la energía de precisamente de la creatividad, se dice que es la energía femenina, y la otra energía un poco más cuadrada, llamémosla así, más se le da el contexto de sí, como de ser más cuadrada, más geométrica, más racional, más directa. Se le dan los atributos de energía yang o energía masculina, pero aquí es donde no debemos confundir precisamente, ¿verdad? Todos, les repito, tenemos ambas energías dentro de nosotros. Tenemos la energía masculina, tenemos la energía femenina, y cada una aporta dentro de nosotros su pedacito precisamente para crear. Sí, de hecho necesitamos las dos energías para crear, porque necesitamos otro atributo que se le da a la energía yang, por ejemplo, es el fuego, ¿verdad? Es ese fuego de la acción para crear. Y la energía yin es como tal vez más acogedora, lo que hace es tomar esa energía y es como, ¿cómo se dice? Pues tomarla y empezar se me va la palabra, a gestarla. Pero entonces en sí las dos energías, una necesita de la otra para poder dar ese proceso de creación. Hay algo muy importante también que bueno, aquí ya entra en términos de la ley o el principio de generación metafísico en sí, que es que creo que apoya mucho lo que estás diciendo, esto de que todas las personas tenemos las dos energías, femenina y masculina, porque se tiende a confundir mucho con que si sos hombre entonces tenés energía masculina y si sos mujer tenés la energía femenina. Exacto. Pero en realidad yo como mujer tengo las dos energías y necesito las dos energías porque en realidad lo ideal es ese equilibrio de estas dos energías para crear, qué sé yo, o sea, no solo hablamos de crear, es crear en todos los aspectos, no solamente crear vida, sino crear proyectos, materializar todo, creación, hablamos de la creación en sí. Entonces, eso es como importante dejarlo claro, el hecho de que yo como mujer, siendo mujer, no debo confundir con que, ok, solamente tengo energía femenina. No, tengo energía yin y yang, es parte del equilibrio. Entonces, aquí entra el principio de generación, que es un principio metafísico, y de hecho el principio de generación nos explica cómo ese femenino y masculino en realidad hace referencia a términos más de la tercera dimensión de la Tierra. Eso en realidad de macho, hembra, hombre, mujer, hace referencia más bien a un tema ya de sexo, o sea, usted sexo masculino, sexo femenino. En realidad eso ya es un concepto más material, más físico. Pero en realidad el principio de generación parte, insistimos en que son energías yin y yang, femenina, masculina, presentes en hombre, femenina, masculina, en mujer, femenino, masculino. Nada más era como para aportarte eso. Sí. Bueno, y precisamente esa dualidad es la que vemos como mencionábamos, ¿verdad? En toda la naturaleza también la vemos, inclusive, bueno, las plantas tienen su propia,
inteligencia, ¿verdad? Su propia inteligencia para la reproducción y la generación de la vida. Los animalitos la tienen también y el ser humano también. Y es ahí donde vamos nosotros reproduciendo esa dualidad en nuestro diario vivir. Pero aquí es donde tenemos que tener otra vez muy conscientes de que nosotros no solamente pertenecemos a esta dimensión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tocar de nuevo el tema, ¿verdad? De que nosotros somos también una unidad con nuestra alma y con nuestro espíritu que están en otras dimensiones. El ser humano es un ser multidimensional. Nuestra mente y nuestro cuerpo físico está en esta tercera dimensión viviendo esta realidad y experimentando la dualidad, pero no quiere decir que nos tengamos que olvidar de que venimos de aquel gran fuego, de aquella gran unidad, ¿verdad? Y que todos, no hay duda, venimos de esa misma unidad. Entonces es donde tenemos que hacer un manejo adecuado de nuestras emociones y nuestros sentimientos en esta dimensión. Tratar de volver a entender esa dualidad y no verla como dos equipos diferentes. No, más bien es dos partes diferentes, dos diferentes engranajes que me dan un todo perfecto. Y ahí es donde entonces debemos aplicar a nuestra vida el concepto también de la unidad. ¿La unidad con quién? Bueno, la unidad con nuestra familia, la unidad con nuestros hermanos, la unidad con aquella persona que me topo en la calle. O sea, esa persona que nosotros vemos reflejada, como decíamos el otro día, en las escenas de la película de mi vida. Esa persona que está ahí enfrente no es alguien extraño, no, esa persona realmente viene de mi misma fuente. Y es donde si esta persona está ubicándose frente a mí o yo está apareciendo en mi película de mi vida, bueno, ¿qué viene a aportar? ¿Qué es lo que esta persona viene a aportar? Muchas veces en esta dualidad, ¿qué es lo que me vienen a aportar? Bueno, pueden aportarme desde el amor, pueden aportarme desde la comprensión, pueden aportarme desde las emociones positivas, pero muchas veces ese hermano de enfrente, bueno, pues nos viene a enseñar también la sombra de la luz, ¿verdad? Que es las otras partes no tan bonitas de esta dualidad. Aprovechando este comentario que estás haciendo aquí, Glory nos está preguntando, dice, ¿existe el bien, entre comillas lo pone ella, bien y el mal en todas las personas? ¿Es eso parte de la dualidad? Precisamente, nosotros no podemos ser luz sin esa sombra. Era lo que estaba precisamente comentándoles. Es un tipo de juego, es un complemento, ¿verdad? Es un tipo de juego entre que yo tengo que entender que en tercera dimensión, en este nivel en el que nos encontramos en el planeta Tierra, bueno, precisamente la manera de experimentar de parte de nosotros acá es por medio de la dualidad. Pero lo bonito de esta dualidad es entenderla, es comprenderla, es usarla a mi favor. No es que esté mal, no es que esté bien, sabemos que los dos existen, sabemos, como nos comentaba Glory, que precisamente están dentro de nosotros. Pero ya que nosotros aceptamos
que tenemos esa parte dual, esa parte, ¿verdad?, del bien y del mal. Una vez que lo aceptamos, pues a partir de ahí comenzamos a manejarlo, comenzamos a otra vez unir en lugar de separar. ¿Por qué? Porque uno es complemento del otro y muchas veces yo tengo que partir desde la sombra. ¿Para qué? Para luego experimentar la luz. Entonces ese concepto de dualidad, por eso de hecho hoy teníamos que tocarlo junto, porque no es separado. Está primero, por sobre todo, está la unidad. Y después de ahí vamos permeando y sí, encontramos una dualidad en esta tercera dimensión de la cual tenemos que aprender de ella, tenemos que aprender de esa dualidad. Pero si nosotros una vez que tenemos estos conceptos claros, entendemos que esa dualidad solamente nos está enseñando a ver de nuevo es la unidad en cada uno de las personas, como les digo, que aparecen en la película de nuestra vida. Entonces ya los vamos a ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque ese de enfrente viene simplemente a traerme un aprendizaje o viene a traerme una lección de vida, o más bien yo tengo que entregarle a esa persona también algo. Es que es parte de ese círculo, de esa espiral de aprendizaje. Lo que decías, ¿verdad? O sea, si yo no conozco mi sombra, en realidad no voy a poder conocer mi luz. Entonces, y es parte de lo que venimos a hacer aquí, es parte del aprendizaje. Es parte primordial con experimentar esa dualidad. Entonces, en la medida que yo conozco mi sombra, voy a poder enfrentarla y entonces voy a poder sacarla y voy a poder conocer mi luz. Y eso otro que decías también, el ver esa dualidad en el otro o ver la sombra en el otro. Permitirme comprender en realidad cómo actúa la dualidad en todos, que a la vez al mismo tiempo es en mí, porque volvemos al tema de la unidad, como es en todos, circular. Es en mí también, es un tema circular, ¿verdad? Y hay una frase que dice, a ver, todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tienen un futuro. Entonces, a veces podemos decir, ay, bueno, esa persona es tan buena, qué linda que es. Bueno, pero esa persona llegó a conocer esa luz porque pudo experimentar esa sombra. Exacto. Y en este momento, las personas que están experimentando en su máxima esplendor esa sombra, pues van a llegar a conocer su luz también, porque es parte del proceso evolutivo de todas las almas. Entonces ahí también entra mucho el poder comprender esto y verlo desde otra perspectiva y ya no desde el lente del juicio. Exacto. Entonces, porque que ese es malo, que ese es... Los conceptos de bien y mal en realidad son como muy relativos porque simplemente son conceptos, porque en realidad lo que estamos haciendo es experimentar, y como almas todos hemos experimentado de lo más bajo que podemos... que se nos puede venir a la mente. ¿Por qué? Precisamente porque la única manera de experimentar la luz es habiendo conocido nuestra sombra. Entonces, antes, si en este momento somos buenas personas, créanme que ya tuvimos que haber pasado por donde asustan, como quien dice. Como quien dice. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que conocer esa sombra. Y es parte de la dualidad. Y es parte del aprendizaje. Sí, entonces, ven, estos conceptos son muy interesantes entender precisamente cómo es que las leyes universales, porque es que aquí estamos hablando de leyes universales, no es que la puso el gobierno de tal país o que me la enseñaron en la universidad, no, son leyes universales que son por las cuales se rige la vida. Y es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿verdad? Nos preguntemos, bueno, dentro de mí esa energía masculina, esa energía femenina, ¿cómo las alimento? Esa energía yin, esa energía yang. Esa energía yin y yang, ¿cómo las alimento? O qué
cómo más bien las expreso yo en el mundo físico. Yo soy artista, yo soy músico, yo soy una persona muy creadora, una persona muy proactiva, o por el contrario, más bien soy una persona pasiva, no sé, me gusta mucho los números, o me gusta mucho, inclusive hasta con los climas lo podemos ver, ¿verdad? Gente que le gusta más lo frío, gente que le gusta más lo caliente. O sea, hagámonos esa pregunta a lo interno. ¿Cómo están balanceadas esas energías dentro de mí? Porque precisamente nosotros las expresamos. Es completamente lo normal, ¿verdad? Que nosotros expresemos esas energías y esa película de nuestra vida en la cual nosotros somos el director es la que nos va trayendo los aprendizajes de cada energía. Lo importante, la unidad. Lo importante, saber que toda esa dualidad es solamente un aprendizaje para que nosotros veamos más allá de dualidad y separación y logremos integrar y cooperar entre inclusive ambas energías dentro de nuestro cuerpo para llegar a la unidad. ¿Por qué? Porque si agarramos lo mejor de una y lo mejor de la otra, pues imagínense ustedes cómo vamos a poder potenciar nuestro propio ser. Hay un comentario acá de Michael. Vamos a leer el comentario de Michael. Lo veré después. Okay. Dice Michael Rodríguez, acá nos da un aporte. Dice: Ra comenta de la dualidad definiendo la ley del uno. En verdad no hay bien o mal, no hay polaridad, ya que todos se reconciliarán. Como dirías en algún momento de tu baile a través del complejo mente, cuerpo, espíritu que te diviertes distorsionando de varias maneras en este momento. Esta distorsión no es en ningún caso necesaria. Es elegido por cada uno de ustedes como una alternativa para comprender la unidad completa de pensamiento que une todas las cosas. No estás hablando de entidades o cosas similares o algo similares. Eres cada cosa, cada ser, cada emoción, cada evento, cada situación. Eres la unidad, eres infinito, eres amor, eres luz, eres amor. Usted esta es la ley del uno. Muchas gracias, Michael. Está genial el aporte. Y en realidad a eso es lo que vamos como seres humanos. Es como redescubrir o recordar la naturaleza de esa unidad, porque en realidad nuestra naturaleza es esa, es la unidad. Y es lo que se nos ha olvidado, porque al experimentar de repente esa dualidad, es como que, y también, digamos, el mundo material en realidad nos impulsa muchísimo, más bien como a la separación, pero en realidad nuestra naturaleza en sí es definitivamente la unidad, y eso es parte de lo que estamos aquí recordando, experimentando y recordando. Después Glory dice también de qué manera se puede trabajar esas energías yin y yang si queremos hacer crecer las dos, crecer una de las dos. En realidad lo ideal es poder equilibrar ambas, porque como decíamos, hablando de energías yin y yang, podemos enfocarlas desde diferentes puntos. Pero, por ejemplo, ¿para qué necesitamos? Volviendo al principio de generación, que es un principio universal, estas energías son utilizadas para la creación. Y en ese caso, entonces, necesitamos tener ambas energías equilibradas. ¿Por qué? Porque una da ese impulso, que es la energía yang. La energía yang da como el fuego, es como que da el impulso a crear, y la energía yin más bien toma y es como que se encarga de gestar ese fuego. Entonces, en realidad es un tema de aprender cómo equilibrar esas dos energías en nosotros para poder, ya sea crear, para poder, incluso para estar equilibrados energéticamente, necesitamos tener
pues un equilibrio justamente de esas dos energías. Sí. Bueno, precisamente vamos a irnos un poquito a la parte, siguiendo con la dualidad, pero vista más bien desde la parte de un poco más científica. Como decíamos, ¿verdad? Está el hombre, está la mujer, está el macho, está la hembra. En las mismas flores se da el proceso de polinización y también para generar la vida. Y si seguimos a lo micro, ¿verdad? Después de eso tenemos los átomos tenemos las moléculas, luego tenemos los átomos y luego tenemos las partículas dentro de esos átomos. Y precisamente la ciencia ha ido en esa línea, cada vez estudiando más a fondo ese microcosmos, ¿verdad? Hasta el punto de que nosotros sabemos que estamos formados por ese átomo y ese átomo tiene sus cargas, como decíamos, positiva y negativa. Y dentro de esas partículas, que fue de lo que estudia precisamente en la física cuántica, bueno, ya se encontró, ¿verdad? Una partícula llamada quarks que también tiene su carga positiva y negativa. Entonces, yendo más adentro de ese quark, y fue uno de los experimentos de Albert Einstein de tratar de separar esa partícula, y lo único que él encontró fue energía. Era una partícula de energía. Los átomos están formados por energía. Ahora, esa energía, bueno, ¿qué es la energía? La energía es solamente la energía, es la vida, es la creadora de todo. Y existe en diferentes formas de energía. Hay energía más sutil que no vemos, pero podemos sentir. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Por ejemplo, la fuerza entre dos imanes. Nosotros no vemos esa energía, pero la podemos sentir. Tratamos de unir un imán negativo, uno positivo, y vemos cómo se siente esa energía, ya sea de repulsión o de atracción. Si soltamos algo desde acá arriba, bueno, vamos a ver cómo la fuerza de gravedad precisamente tiene ese efecto, ¿verdad? En el cual claramente vemos que existe una energía. No la vemos, pero esa energía es la que está creando el efecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, precisamente como les digo, científicamente demostrado que vamos a lo interno de ese microcosmos y volvemos a encontrarnos también lo que es la energía. Y ¿qué es energía y qué es la materia? Bueno, precisamente todo lo que palpamos a nivel material, nuestros cuerpos, los celulares, las mesas, las computadoras, todo lo que palpamos a nivel material, también está conteniendo energía. También está simplemente esa energía completamente solidificada y completamente unificada para precisamente crear esa densidad que tiene la materia. Esa energía más lenta. Esa energía más lenta, esa energía más densa, pero sigue siendo energía. Por eso todo lo que vemos en esta tercera dimensión, y se dice que las piedritas sí también tienen energía. Sí, eso es algo que se dice mucho, que los minerales en realidad son inertes, pero también tienen energía y también son, en la rueda del samsara, ya hablando desde algún punto de vista de una filosofía, los minerales también son una forma de vida y sí que tienen energía también. Y partimos de que la vida es energía, donde hay presencia de energía es vida. Por eso es que se dice que, lo has dicho muchas veces, la energía no se destruye, solo se transforma. Así que no la vida simplemente, o más bien al pasar bueno, ya estamos hablando de otro tema, pero en realidad la muerte es un paso a una forma de vida diferente, porque en realidad la energía siempre persiste. Exacto.
Pero bueno, entonces el concepto de la energía también queríamos tocarlo un poco para que no creamos que son conceptos con los cuales el ser humano no tiene nada que ver. Al contrario, nosotros somos energía, estamos formados por energía, estamos formados por esa dualidad positiva y negativa que es la que se encarga de crear la vida. Y esa vida no es más que la fuente creadora, Dios, el gran espíritu, sintiéndose a sí mismo, experimentándose en las plantas, experimentándose en nosotros mismos, experimentándose en la materia. Entonces, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres creadores. Somos seres únicos dentro de un todo. Entonces, que no se nos olvide, porque muchas veces nos metemos mucho precisamente en esta tercera dimensión, en este mundo material, ¿verdad? Nos metemos mucho en todos estos conceptos, solamente vemos los conceptos de dualidad, tratamos de enjuiciar y de etiquetar todo, o es bueno o es malo, o está frío o está caliente, o me cae bien o me cae mal. Entonces tenemos que nosotros tratar de pensar con esa mente de unidad cósmica y entender que esta dualidad simplemente está enseñándonos y debemos de saber cómo es el lenguaje del universo, que es mediante estas energías, para que nosotros logremos entender ese lenguaje, logremos entender cómo es que la vida se mueve dentro del contexto de esta tercera dimensión. Igual es un proceso también, porque dentro de esta tercera dimensión existen un sinfín de almas y todas están experimentando en diferentes estados o niveles de conciencia. Entonces, por eso es que somos fractales. Por eso es que somos fractales. Y por eso es que hay almas experimentando su sombra más que otras que ya pasaron por ahí, ahora experimentan más su luz y pueden comenzar a entender más la dualidad, y en el momento en que se comienza a entender más la dualidad, se comienza a acercar más a la experimentación de la unidad, porque en la comprensión es cuando comienza a entrar como ese retorno a la unidad, pero es un proceso. Entonces es también como parte de comprender que no todas las almas están, si bien todos estamos en esta dimensión, no todas estamos en el mismo proceso. Hay otros que van más adelante que nosotros, hay otros que van un pasito más atrás. Las lecciones son diferentes. Y las lecciones son diferentes, sí. Y ahí es donde volvemos a la comprensión y desde donde estamos eligiendo aprender, si desde el conocimiento, si a través del dolor. Y eso es también mucho de lo que nos enseña la dualidad también. La dualidad nos enseña mucho a través del dolor, porque la dualidad nos enseña mucho separación, pero al final en tanto vayamos experimentando y aprendiendo de esa dualidad, vamos a irnos acercando a esa unidad y vamos a poder ir eligiendo aprender a través del conocimiento. Pero es un proceso que como almas todos vamos poquito a poco en ese la escuelita proceso, de la vida. En la escuela de la vida. Pero bueno, entonces para que nos volvamos a conectar con el tema de la sombra, que es algo como lo que está comentando Fer, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, o sea, debemos de conocer cada rincón de nuestro ser. Y esos rincones, algunas veces oscuros, algunas veces tenebrosos, algunas veces no tienen, ¿verdad?, los sentimientos positivos que siempre es lo que nos han sugerido que es lo bueno, ¿verdad? Pero no significa que no estén ahí,
No significa que tengamos que meterlos debajo del sillón, esa sombra, porque es imposible. Es imposible hacer eso. Es imposible nosotros rechazar nuestra sombra. Es imposible. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, precisamente tenemos que, como les dije, aprender a potenciar lo mejor de cada energía, lo mejor de cada una de ellas. Si yo sé que esa posición me hace mala, pues entonces mejor no la hago. Si yo sé que, pongámoslo en ejemplo de adicciones, en ejemplo de lecciones de la vida, si yo sé que ya en un pasado, el ejemplo de un alcohólico o de un adicto al tabaco, bueno, si yo ya sé que si yo voy y me compro una cajetilla de cigarros, yo no me voy a poder fumar solo 2 cigarros, como muchas veces tratamos de engañar a nuestra mente, bueno, entonces tal vez la solución sea, mejor ni siquiera los compro. Esa conocimiento de la sombra, ¿verdad? Es precisamente lo que tenemos que poner al servicio de nuestra conciencia. Y, como decía Fer, hay algunas cosas que nos dicen que son malas, pero igual nos encanta de alguna manera de pasar por ese camino, ¿verdad? Aunque nos toque algunas veces sufrir, aunque nos toque algunas veces pasarlo a no tan bien, si al final de cuentas no hacemos conciencia de cuál es la lección que debemos aprender, si no leemos el lenguaje de la vida interpretando ese simbolismo que la vida nos está dando, ¿por qué a mí siempre me pasa eso? ¿Por qué será? Y ya nos ponemos nosotros con una conciencia diferente a analizar por qué siempre me sucede eso que yo no quiero que simplemente me suceda. Entonces, extraemos el conocimiento del pasado, extraemos el conocimiento inclusive de nuestros ancestros, de nuestras familias, porque muchos patrones y muchas conductas inclusive son aprendidos. Entonces es aprender desde el conocimiento. Si yo ya vi que eso no me hace bien, bueno, entonces para eso estaba mi sombra, para enseñarme que eso no me hace bien. Pero se dice que somos, ¿verdad?, la única especie que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y debemos de ser conscientes. La dualidad sí existe. La dualidad debemos ponerla a nuestro servicio en todas sus formas. ¿Por qué? Porque también está la otra forma de dualidad, que era las 2 energías expresadas en mí. La energía creadora, la energía amorosa, la energía de la creatividad artística. Bueno, eso sumado a la otra energía es más disciplinada, la otra energía es más recta, la otra energía es más calculadora. Bueno, si yo sumo lo mejor de cada energía, si yo sumo esas 2, bueno, al final voy a tener la mejor versión de mí mismo, exactamente. Va a ser la mejor versión de mí mismo y son 2 energías combinadas en una sola persona, potenciándose para crear conciencia y precisamente elevarnos un poco más en nuestra conciencia. Y llegar a la unidad. Y sentirnos, no sentirnos separados. Es importante no sentirnos separados nunca de nuestra fuente creadora, del gran espíritu de Dios. No sentirnos separados. Nosotros venimos de esa fuente. Nosotros traemos todo lo necesario para estar conectados y luego acá, dentro de todo lo que nos toca aprender, dentro de nuestras programaciones mentales, nuestras creencias limitantes, nuestros hábitos, precisamente se nos
pierde un poco el camino, se nos debilita esta idea de la unidad con Dios, ¿verdad? De la unidad con el todo, de que somos realmente igual creados a imagen y semejanza de ese todo. Tenemos el poder creador en nuestra mano. Nosotros fuimos creados, tenemos ese poder también de crear. Entonces es parte de lo que la tertulia de hoy queríamos rescatar, ¿verdad? Que esa unidad es una. No hay por qué sentirse separado, no hay por qué darle pie a la unidad y más bien nosotros entender que la dualidad nos impulsa hacia la unidad. Sí, ya, para ir cerrando entonces, bueno, ya se nos cayó Instagram, pero sí para ir cerrando entonces es como básicamente tomar como todo este aprendizaje o todo este conocimiento, experimentarlo, porque para eso estamos acá, pero también darnos cuenta que al final de toda esta experimentación el fin es retornar a nuestra fuente. Y retornar a nuestra fuente es una vez que hayamos experimentado y comprendido todo esto. Y cuando podamos retornar a nuestra fuente, al fin, entonces vamos a experimentar la conciencia absoluta. Y la unidad absoluta. Y la unidad absoluta. Entonces, no sé si querías agregar algo No, más. ¿hay algún comentario más por ahí que esté pendiente? Los abarcamos todos. Ahí dice de qué manera, Rivita decía. Ya esa Bueno, esa ya la habíamos contestado. Bueno, entonces, si tienen alguna consulta, ya saben que acá está nuestro perfil. Fer y Diego somos Conexión Alma y con todo gusto más bien estamos para que nos sugieran, nos digan de qué tema les gustaría que conversemos, si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quisieran que desarrolláramos un poco más, pues con mucho gusto estamos más bien aquí para aprender todo, siempre lo hemos dicho, nosotros simplemente somos canales y tratamos de pasarles la información más clarita y más entendible que nos llega a nosotros y más bien nos agradeceríamos montones si nos apoyan desde la red, ustedes consultándonos, sugiriéndonos, comentándonos sobre alguna situación en particular en sus vidas también. Sí, algún tema que les interese como profundizar. Y sí, igual muchísimas gracias por todos los aportes que también nos dan. Hoy que nos dieron bastantes aportes, Michael, etc. Entonces, de igual manera, así como decía Diego, cualquier tema que a ustedes les interese profundizar, nos lo pueden dejar en los comentarios y seguimos en las tertulias. Seguimos en las tertulias y muchísimas gracias. Nos vemos pronto y hasta pronto. Bueno, hasta luego. Un abrazo a todos. Chao.